y les comparto pantalla. Me dicen cuando la puedan ver. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, recuerden que lo que nosotros estamos revisando en esta práctica es que ustedes puedan identificar en un documento, ¿no? En este caso son noticias de portales que cubren información económica, información empresarial, que puedan identificar un análisis macroeconómico de un análisis microeconómico y en ocasiones de un análisis que también tiene el nombre de mesoeconómico. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vimos en la sesión pasada, vimos el ejemplo, vimos la pregunta 1. ¿Quién me ayuda con esta pregunta 2? ¿Abraham? ¿Me ayudas a leerlo, por Sí, favor? claro. Marcos, Ana, perdón. Marcos, ¿serías tan amable ahora sí de prender la cámara? Adelante, Abraham. sí, dice análisis número 2. Rohit Sharma, vicepresidente de ETS, advierte que las nuevas empresas que vendrán a México buscarán personal con competencias certificadas en el idioma inglés. Sharma considera que hay una gran oportunidad en México con la gran ola, el nearshoring que está sucediendo. México busca atraer más inversión extranjera directa y muchas empresas de los Estados Unidos han expresado que buscan un nivel diferente de capital humano. Eso significa, detalla, que buscan personas que puedan interactuar con contrapartes estadounidenses en cualquier otra parte del mundo, teniendo un nivel de competencia en el idioma inglés. De hecho, para el vicepresidente de ETS, existen estudios que demuestran que con un elevado nivel en el dominio del inglés, una persona termina ganando un promedio de 25 a 30% más que los otros ejecutivos o trabajadores. Es decir, concluye Rohit Sharma, una certificación en el dominio del inglés en el contexto del nearshoring puede incrementar las oportunidades laborales y las oportunidades de ascender rápidamente dentro de una corporación o de un gobierno. Hay un efecto de por vida porque el idioma inglés es la divisa con la que se realizan los negocios alrededor del mundo, asegura. Fortuna, 7 de agosto del 2023. Ok, perfecto. Muchas gracias, Abraham. Ricardo, ¿qué análisis es? ¿Es análisis micro, análisis macro y por qué? Yo creo que es micro, Ujú, porque, bueno, lo que entendí es que el nearshoring es como ujú. este fenómeno de que las empresas se trasladan a otros países porque la mano de obra es más barata, todo es más barato. Entonces, ahí está implicando la decisión de varias empresas de acudir a esto. También implica la decisión de los individuos de aprender inglés para tener una mejor oportunidad de, pues sí, laboral, se puede decir. Ok, gracias, Ricardo. A ver, cuando hablamos del fenómeno del nearshoring, tenemos que remitirnos a las cadenas globales de valor, ¿sí? Ustedes han escuchado, supongo, o han leído acerca de las cadenas de valor. ¿Qué significa esta cuestión de las cadenas de valor? Imaginen que antes para producir un automóvil, vamos a poner el caso de Ford, Ford, el grupo Ford, producía el 70% de los insumos que requería para fabricar un automóvil, ¿vale? Y el 30% los compraba a proveedores especializados. De hecho, Ford es un ejemplo característico de empresas que tenían este grado de integración, así se le denomina, cuando tú en lugar de comprarlo lo realizas, la empresa internaliza o integra esa actividad, ¿vale? Pero y eso, ¿no? Variaba de empresa a empresa y de industria a industria. Pero a finales de la década de los 70, muchas empresas que tenían más o menos esta estrategia que había seguido Ford, encontraron que era más barato que en lugar de que ellos siguieran produciéndolo, lo compraran. Pero no que lo compraran, imagínense ustedes, dentro de los Estados Unidos, sino que se fabricara en otros países, como decía Ricardo, donde la mano de obra era mucho más barata y tenían acceso también a ciertos recursos naturales. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas empresas cerraron en los Estados Unidos y se fueron a producir a China, a México. Entonces, por eso son las cadenas globales, porque ahora para poder producir un bien,
la producción de los distintos insumos intermedios está diseminada a nivel internacional o mundial. Entonces, para hacer un auto, quizá los volantes se fabrican en México, pero la cuestión de el hule se fabrica en Tailandia, pero los radios se fabrican en Alemania. Estoy hablando, o sea, de un radio, imagínense el radio que también tiene una gran cantidad de insumos intermedios. Entonces, la producción de un bien está diseminada a nivel internacional, cadenas globales de valor. ¿Qué pasó con la pandemia? La mayoría de los productos, y lo comentábamos la sesión pasada, la mayoría de los productos se producen en China, ¿vale? Entonces decimos, revisen lo que tengan a la mano, vean dónde se produce, ¿no? Hecho en China. Entonces, cuando viene la pandemia del COVID-19 o del SARS-CoV-2, surge en China esa pandemia. Y entonces, por cuestiones sanitarias, se prohíbe, ¿no? Se cierran distintas localidades y se para la producción de insumos muy importantes para la fabricación de un montón de bienes a nivel internacional. Entonces, lo vimos aquí en el caso en México, ¿no? Que si ustedes querían ir a comprar un automóvil, aun cuando llevaran el dinero contante y sonante, no se los vendían porque había listas de espera de más de 7 u 8 meses para que pudiera llegar a un automóvil a México, porque hacían falta insumos que solamente se producían en Chile y no se estaban produciendo, ya sea porque no llegaban los insumos, porque las personas estuvieran con problemas de salud o porque fueran lugares, ¿no? Wuhan, ahí donde fue toda esta cuestión del centro de la epidemia, era una zona donde había un montón de empresas que se dedicaban a la fabricación de microcomponentes y de insumos muy específicos. ¿No? Entonces, ante esto, ¿no? Y al ver el peligro que esto ocasionaba para la producción de un montón de bienes, las empresas decidieron, y por eso dice NIR. NIR significa cercano. Vamos a producir o vamos a adquirir nuestros insumos ya ¿no? De lugares tan lejanos como China, sino vamos a buscar proveedores que estén cercanos a los mercados donde nosotros vendemos. Entonces, si la plataforma, si yo Ford, mi principal punto de venta son los Estados Unidos, yo voy a buscar proveedores que estén cercanos a esta zona, en Canadá, en México, por eso se llama nearshoring, ¿no? Que los proveedores sean cercanos a los mercados donde se venden los bienes, ¿sale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, la nota es un análisis microeconómico porque hacen alusión, dice Rohit Sharma, vicepresidente de ETS, advierte que las nuevas empresas vendrán a México y buscarán personal con competencias certificadas en inglés. Entonces, recuerden que nosotros cuando vemos análisis microeconómico, estamos analizando las decisiones de individuos, de familias y de empresas. Entonces, dice aquí, las empresas, ¿sale? Están buscando personas que se integren a estas empresas, que tengan un buen dominio del inglés, y dice en el segundo párrafo, para que puedan interactuar con sus contrapartes estadounidenses en cualquier parte del mundo. Entonces, el idioma inglés como idioma universal. Entonces, dice esta cuestión, ¿no? Aquí estamos hablando de un análisis microeconómico porque para este señor, ¿no? Dice que esa va a ser una decisión que va a estar guiando los procesos de contratación de un montón de empresas. ¿Vale? Entonces, dudas por qué o alguna inquietud por qué es un análisis micro. ¿Estamos de acuerdo? Dime, Abraham. Una pregunta, maestra. Entonces, por ejemplo, si habla sobre las empresas como en un global de que o sea, varias empresas van a contratar a gente que esté especializada en el inglés, este, o sea, eso, por eso, es que, o sea, yo me he entendido macro como de, pues es como el global, ¿sabes? O sea, como varias empresas y micro como solo una empresa busca Ajá. la gente en el dominio inglés, por eso yo puse macro. Digo yo, o sea, ya entendí por qué es micro, pero digo, me queda esa duda de si engloba varias empresas, no quiere decir que sea macro entonces. Ok, a ver, te pongo un ejemplo.
Si yo te digo el mercado de los zapatos, ¿es micro o macro? Micro, ¿Por qué? porque es solamente pues, el mercado de zapatos, no engloba otra cosa. Y si te hablo de un mercado de bienes y servicios, Macro, porque engloba muchos bienes y servicios diferentes, vaya. ajá. Entonces puede ser el mercado de zapatos en la delegación Azcapotzalco. Estamos haciendo un análisis ¿qué? Específico del mercado, o sea, del bien zapatos en una demarcación. Estaríamos hablando, en este caso, de un análisis micro y dependiendo de lo que nosotros estemos revisando, quizá si vemos cuestiones regulatorias o legales en esa demarcación, estaríamos hablando de un análisis mesoeconómico. Pero cuando estamos hablando de macro, estamos hablando de los grandes agregados económicos. ¿El mercado de qué? De todos los bienes y servicios. ¿Sale? Estamos hablando en macro de cuestiones, fíjate, ahí nos hablan. Si estuviéramos revisando una noticia donde me hablan de que México, o sea, que la nota principal fuera México busca atraer inversión extranjera directa, sería un análisis ¿qué? Micro o macro. Macro, ¿Por qué? porque te estoy diciendo que México busca, no, sería micro, porque digo, está hablando de algo en específico. ¿No? Cuando estamos hablando de economías, países, estamos hablando micro o macro. 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 Entonces, si me dicen, si la nota fuera, México busca atraer más inversión extranjera directa, ¿sería un análisis micro o macro? Macro. Macro. Porque recuerden que en macro vemos cuestiones de inversión, cuestiones de empleo, ¿sale? Vemos el Producto Interno Bruto, vemos cuestiones de inflación, precios, ¿sí? Vamos a ver si con los demás ejemplos queda un poquito más claro, ¿vale? Ok, entonces, ahí está. A ver, Andrea, ¿me ayudas con este? Mis 3. El Fondo Monetario Internacional, FMI, publicó el martes la actualización de sus perspectivas de la economía mundial, donde elevó de 1.8% a 2.6% su estimado de crecimiento de este año para México. En su apartado de América Latina y el Caribe, el organismo explica que la expansión más fuerte del PIB mexicano responde a una recuperación postpandémica retrasada del sector de los servicios. Esta actividad económica se está afianzando, afirma, mientras que existe una demanda resistente de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, en materia de exportaciones. Sin embargo, el fondo rebajó su perspectiva de 1.6% a 1.5% del PIB del país para 2024, en medio de estimaciones de que el PIB de Estados Unidos, que crecería en 1.8% este año, se reduzca a 1% el próximo. La economía mundial, a su vez, retrocedería de 3.5% en 2022 a 3%, tanto en 2023 como en 2024. Si bien el pronóstico para 2023 es ligeramente más alto de lo previsto en el informe Perspectivas de la Economía Mundial de abril, WEO, por sus siglas en inglés, sigue siendo débil según los estándares históricos, advirtió en su informe. Gracias, Andrea. Jimena, ¿análisis micro o macro y por qué? Yo le puse que era análisis macro porque desde el primer renglón dice que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues abarca varios países. Ok, ¿los demás están de acuerdo que es macro, como dice Jimena? Sí. ¿Todos de acuerdo? Zaira, Sí. sí. Ok, a ver, entonces, nos hablan en esta nota de una opinión que da el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una institución supranacional. ¿Por qué decimos que es supranacional? Porque el Fondo Monetario Internacional como tal no tiene una nacionalidad, ¿sí? Entonces,
tiene oficinas, ¿no? En los Estados Unidos y en otros países, pero entonces es una institución que se encarga de dar consejos, ¿no? Asesoramiento a los países que son miembros de este Fondo Monetario. Entonces, nos dice, este Fondo Monetario Internacional actualizó las perspectivas que tiene para la economía mundial en términos de crecimiento económico. Y siempre que nosotros, ustedes como economistas, van a revisar si un país crece o no, la variable clave es el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento que tiene el Producto Interno Bruto a lo largo del tiempo. ¿Qué voy a entender por Producto Interno Bruto? El valor de todos los bienes y servicios que se producen en una economía durante un año, sea que lo produzcan empresas nacionales o empresas extranjeras. Entonces, esa producción tiene un valor internacional y entonces, si esa producción se vende, genera una cuestión que son ingresos que se pagan a los diferentes factores de la producción, como ya habíamos revisado en una de nuestras sesiones. Entonces, para ver si un país crece, pues tenemos que ir revisando la tendencia de su Producto Interno Bruto. Entonces, durante la pandemia, el Producto Interno Bruto se cayó a nivel internacional. Y dicen aquí, se espera, ¿no?, que el Producto Interno Bruto aumente. ¿Por qué? Dice, porque hay una recuperación después de que se dejó la fase más álgida de la pandemia, principalmente en el sector servicios. ¿Sí? Entonces dice, hay una demanda en los Estados Unidos, el principal socio comercial de México, ¿no? Dice, pero a pesar de que va a haber crecimiento, ese crecimiento se pensaba que el PIB iba a crecer en 1.6, ¿no? Respecto al año previo anterior, pero bueno, no va a crecer en 1.6, va a crecer en 1.5, ¿no? Entonces, es un análisis macroeconómico porque se está analizando el comportamiento de esta variable clave, el Producto Interno Bruto, que nos habla de qué? De todos los bienes y servicios que se producen en una economía. ¿Qué es lo que le comentaba a su compañero? ¿No? Cuando yo hablo de el mercado de zapatos, el mercado de vasos, el mercado de productos para mascotas, estoy haciendo énfasis en algo muy específico, ¿no? Pero aquí estoy hablando de qué? De un gran, o sea, del agregado de todos estos bienes y servicios. Por lo tanto, el análisis es macroeconómico. ¿Sí queda claro, Abraham? Sí, profesora, sí. Vale. Creo que es un poquito más sencillo porque desde el primer párrafo, como dice internacional, además de que habla del Producto Interno Bruto, digo, es mucho más claro de entender ahí en esa parte. Ok, entonces, a ver, vamos con esta. ¿Quién la quiere hacer? Valeria Gutiérrez, si eres tan gentil en abrir tu cámara y ayudarnos con esta, por favor. Sí, por favor. Dice, Tesla nombra nuevo director financiero tras dimisión de Zachary. La empresa dirigida por Elon Musk no especificó el motivo de la marcha de Kieran, pero, perdón, que llevaba 3 años en Tesla y permanecerá en la compañía hasta finales de año para facilitar la transición. Durante su mandato, Tesla obtuvo su primer beneficio trimestral tras el lanzamiento del sedán compacto Model 3 y alcanzó una valoración de mercado de más de $1 millón. Formar parte de esta compañía es una experiencia especial y estoy extremadamente orgulloso del trabajo que hemos hecho juntos desde que me uní hace más de 13 años, dijo Kieran en un post de LinkedIn. Forbes México, 7 de agosto de 2023. Micro, macro, Marcos. Bueno, yo le había puesto micro, pero ahorita que vi el análisis, estoy como con duda. ¿Por qué estás en duda? A ver, dime. Bueno, porque dice que es un análisis, pero como yo había entendido que microeconomía se trataba de una sola compañía, entonces como eso me hizo valorar este análisis como microeconómico, aparte de que la empresa solamente está anunciando el despido de un trabajador. Ok, entonces, micro, macro, pero no entiendo por qué dices que te hizo confusión si era micro.
Apenas ahorita vi, bueno, ahorita ¿cómo se llama? Bueno, que dijo todo el enunciado, bueno, toda la noticia. Ajá. Solamente me confundí un poco, pero creo que no estoy mal, o sea, de que sea microeconómico. Ok, entonces, la nota nos habla de una empresa. ¿Qué empresa? Tesla, ¿no? Entonces nos habla, dice, la empresa dirigida por Elon Musk no especificó por qué corrió aquí a Zacarías Kirchhoff, dice aquí, que llevaba 13 años en Tesla. Y dice, y que lo va a correr, bueno, ya está despedido, pero que va a estar en la compañía hasta finales de año para favorecer la transición, es decir, en lo que llega a su reemplazo y brindarle la información necesaria para que esté en ese puesto. Nos dice cuáles fueron los logros de esta persona en su paso por Tesla, ¿no? Entonces, si nosotros estuviéramos analizando, ¿no? El impacto que va a tener, fíjense, si mi objeto de estudio fuera Tesla y yo quisiera ver cuál va a ser el impacto que tiene el despido de esta persona para los beneficios para los beneficios de la empresa, es un análisis que micro-macro, es un análisis micro, porque estoy analizando que una empresa, ¿sí? Entonces, siempre que veamos cuándo podemos hacer alusión a un análisis microeconómico, dice, vamos a revisar cómo toman decisiones, les decía, individuos, familias, empresas. Vamos a analizar los incentivos que están detrás, ¿no? De estas decisiones. ¿Cómo interactúan las decisiones de compra y de venta? ¿No? O sea, ¿quiénes producen? Las empresas. ¿Quiénes compran? Los consumidores. ¿Cómo interactúan estas decisiones en el mercado? Y también vamos a ver cómo el gobierno puede afectar estas decisiones. Entonces, todo eso se ve cuando se rehace, o sea, cuando se realiza un análisis microeconómico. Vamos a ver esto. ¿Quién me ayuda a leerlo? Oscar Esteban, ¿andas por ahí? Sí, profesora. Adelante, por favor, si eres tan gentil. Dice, el histórico fabricante de sopas Campbell anunció este lunes que va a pagar espera, es que me taparlo. Unos 2.700 millones de dólares para hacerse con la también estadounidense Sovos Brands, empresa que produce varias marcas de alimentación muy conocidas en el país. Según un comunicado conjunto, Campbell abonará $23 por acción de Sovos, cuya cotización era de $18.02 al cierre del mercado el pasado viernes, y la operación se cerrará oficialmente en diciembre. Sovos fabrica una amplia gama de productos alimentarios, desde pizzas congeladas a yogures, pero su principal negocio es la marca Raos, o no sé cómo se diga, bajo la que vende salsas para pastas y que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Estamos encantados de añadir la historia del crecimiento más convincente de la industria alimentaria y dar la bienvenida a los talentosos empleados que han creado una cartera de casi $1.000 millones, destacó en la nota el presidente y consejero delegado de Campbell, Mark Close. No sé cómo siga. Ok. ¿Quién me dice qué tipo de análisis es? ¿Análisis qué? No quiero. Adelante. ¿Análisis qué? Macro, ¿no? Macro. ¿Macro, Macro. Uriel? ¿Por qué? Sí, bueno, más que nada por los datos que te da sobre la compañía que va a tener una afectación en el mercado, que eso, aparte de que son dos compañías, una que va a comprar, el análisis pues afecta a todo el mercado y por eso como que da datos que pueden como ayudar bueno, que esté globalmente perjudicando a a personas o no sé, yo lo veo. ¿De acuerdo con Marcos o en desacuerdo y por qué? Ya lo marqué en la Es un maestra. agente micro, ¿no, profa? A ver, Leslie, ¿por qué? Bueno, está hablando de empresas. Se supone que la microeconomía habla de un carácter privado, que quiere decir con las familias y las empresas. No Ajá. está hablando de naciones o que vaya a ¿cómo se llama? Interferir, ya sea, no sé, en la economía mexicana o algo así.
Ok, fíjense, acababa yo de hacerles la definición o de los elementos principales de la definición de microeconomía. Me dice, voy a analizar las decisiones que toman, ¿no? Agentes como los individuos, las familias y las empresas. Decisiones. ¿Cómo interactúan estas decisiones en un mercado? ¿Qué incentivos están detrás de estas decisiones? Y también cómo los gobiernos actúan, ¿no? O impactan estos incentivos. Entonces, me dice, el histórico fabricante de sopas, Campbell, ¿no? Todos hemos visto estas sopitas ahí en el supermercado que son en lata, ¿no? Las sopas Campbell. Entonces, estoy analizando a una empresa y dice que ese fabricante de sopas Campbell está siguiendo una estrategia que se basa en adquirir a otra empresa que se llama Sovos Brand. Aquí hay una decisión. Eligió comprar Campbell a la empresa Sovos Brand. Dice que es una empresa muy conocida, ¿no? En el ámbito de la alimentación. Y dice, Sovos fabrica una amplia gama de productos, pizzas, yogures, pero su principal negocio es vender salsas para pasta, ¿no? Esto es lo que hace. Después nos da otro dato, ¿no? Dice, entonces, estamos hablando de la decisión que está tomando Campbell de comprar una empresa. Yo creo que como Sovos Brands, puede haber otra empresa que se llame Patito de Hule S.A. ¿Por qué eligió Sovos Brands y no eligió Patito de Hule S.A.? Ah, porque igual y también Patito de Hule fabrica eso, pero no fabrica salsas para pasta. Y quizá para Campbell's, ¿no? El incentivo es de comprar esa empresa porque para él es crucial entrar en ese sector. Recuerden que estamos hablando de elecciones, ¿no? Quizá los recursos con los que tiene Campbell's no le permite adquirir dos empresas y decidió comprar esa marca, ¿no? Adquirir esa empresa haciendo un análisis de costo-beneficio. Aquí hay una elección. Entonces, Campbell's elige comprar una empresa, Sovos Brand, y nos dicen qué fabrica esta empresa. Y lo que le comentaba a Abraham, dice, aquí es una afirmación del presidente de Campbell, dice, estamos encantados de añadir la historia de crecimiento más convincente de la industria alimentaria, industria de zapatos, ajá, o mercado de zapatos, mercado de bienes y servicios, micro, macro. Entonces, ya con todas estas cosas que me están diciendo, con estos highlights, ahí se los pongo en amarillo, es análisis micro o análisis macro. Es análisis microeconómico, porque estamos viendo cómo, o sea, las decisiones que tiene o que realiza una empresa, las elecciones, una industria, no todas las industrias, ¿no? La industria alimentaria, ¿vale? Entonces, ejemplos de este tipo van a venir en su examen. Viene una nota micro, viene una nota macro. Entonces, deben de tener, ¿no? Con estos, elementos clave, poder identificar un análisis micro y un análisis macro. Ahorita vamos a realizar lo mismo, pero para para la práctica 2, que nos habla de dos tipos de análisis, análisis positivo y análisis normal. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Continuamos? Entonces, dejo de compartir esta pantalla y me voy al pizarro. ¿Vale? Profesora, Dime, te escucho. bueno, bueno, perdón por interrumpir, pero No te yo preocupes. tengo una duda. Cuando, por ejemplo, una empresa, cuando hay una noticia de una empresa que se está afiliando con el gobierno para hacer un proyecto o algo así, ¿eso sería micro o sería macro? Depende cómo venga la nota. Si tú dices, ¿no? El gobierno mexicano está realizando una política industrial activa que permite que las empresas del sector textil aumente su productividad, ¿es micro o es macro? Micro. Micro. El gobierno de México está implementando una política industrial activa
Ah, no, que macro. busca que las empresas del sector textil aumenten su productividad. Sería macro. Un análisis macro, porque es una política industrial que va a seguir el gobierno. Pero si analizamos la fábrica, ¿no? Y los del Real, con base en la política industrial que sigue el gobierno mexicano, ha decidido realizar una inversión de 500 millones de pesos en Aguascalientes. ¿Micro o macro? Sería micro. Micro. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Ok. Valeria, ¿querías preguntar algo? Sí, lo que bueno es que a mí se me queda una duda todavía del ejemplo 2, porque Ajá. pues habla del fenómeno del nearshoring. Ajá. Entonces, bueno, mi duda es que si impacta, se supone que este fenómeno es que las empresas se trasladen al país más cercano para poder, poder producir y que tengan menor costo, ¿no? Entonces, bueno, en la nota había dicho que esto impactaba o que podía ser que bueno, el país donde se trasladaban estas empresas iba a generar un poco más de empleo y que si tenían el inglés y eso, aumentaban sus gastos. Esto, bueno, para mí era que impactaba en el Producto Interno Bruto. Entonces, yo por eso puse que era macro. Pero ahora ya tengo la duda porque entonces el nearshoring no es macro. A ver, es lo mismo que le comentaba a Zaira. Debes de leer el contexto de la nota. Ahí me dicen, entrevistamos a Pepito Suárez, ¿no? Presidente de la empresa consultora AXA, ¿no? Y para Pepito Suárez, lo que él ve es que las empresas, ¿no? Van a buscar, para aprovechar este fenómeno del nearshoring, contratar a personas que hablen inglés. ¿Sí? O bien puede ser la empresa AXA, ¿no? Empresa fabricante a nivel internacional de semiconductores, aprovechando el fenómeno del nearshoring, va a contratar únicamente a personas que hablen inglés para que puedan interactuar de manera fluida con sus contrapartes en Estados Unidos. Sí, hay un fenómeno global que es el nearshoring, pero te está hablando de qué? De la decisión que está tomando una empresa. Te lo pongo al revés y yo te puedo decir, el gobierno mexicano, ¿no? En el contexto del nearshoring, está implementando una política crediticia para las empresas del sector automotriz que les permita adquirir créditos con una tasa de interés baja. Análisis macro. Entonces, cuando ustedes lean una noticia, tienen que identificar en qué contexto está la noticia. Porque es como le decía yo a Zaira, sí, cuando yo hablo de que el gobierno va a implementar un tipo de cambio, si tú quieres, diferente para las empresas, es un análisis macro. Pero yo te puedo decir, la empresa aprovechando el tipo de cambio preferente que tiene el gobierno mexicano decidió esto, es un análisis micro. Entonces, tiene que leer el contexto en el que está la noticia. ¿A partir de dónde se hace? ¿Desde el ámbito de la empresa o desde el ámbito general? No sé si me explico, Valeria y Zaira. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, en esta última parte del tema 1, y que está vinculado a la práctica 2, decíamos que la economía es una ciencia social. Entonces, como ciencia social, analizamos, fíjense, analizamos sociedades que son sumamente complejas. Entonces, tratamos de hacer predicciones de cómo se comportarán estos agentes económicos, ¿no? Las empresas, las familias, los individuos, las economías, ¿no? Y que contrario a las ciencias exactas, ¿no? Como la biología, la química, que si quieren hacer, revisar relaciones causales, probar hipótesis, pueden controlar un montón de variables, ¿no? Si yo quiero ver cuánto tiempo tarda en caer una bola de acero de cierta altura, pues tengo que controlar si lo hago
en un lugar donde no interfieran las corrientes de aire, puedo ir viendo cómo a medida que voy introduciendo el viento, tarda más, tarda menos, etc. Entonces se van controlando estos elementos, ¿no? Y vas dando respuesta a las hipótesis que tú formulaste, etc. Pero en economía no lo podemos hacer. Entonces decíamos, hablamos de modelos económicos y decíamos que un modelo económico es una o sea, estamos hablando de que estamos abstrayéndonos, ¿no? Haciendo una abstracción de la realidad. Entonces, decíamos que también aquí en economía trabajamos con el método científico. Hacemos una observación, identificamos un problema, ¿no? En este caso, un problema económico. Decimos, ¿no? Formulamos esta pregunta, ¿por qué se da ese fenómeno? Y la respuesta a la pregunta es mi hipótesis. Entonces, yo puedo decir, a ver, en los últimos 20 años en México ha habido un proceso de pauperización o empobrecimiento de la clase media, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué se ha dado este empobrecimiento de la clase media? Caray, entonces yo digo que ese empobrecimiento de la clase media se ha dado porque se generaron reformas estructurales en el mercado de trabajo que hizo que hiciera esta cuestión del outsourcing, ¿no? Y que pagan menos salarios y menos prestaciones, etc. Es algo que yo tengo que probar. Entonces tengo que hacer acopio de información estadística, cualitativa, lo que me va a permitir a través de una metodología decir si se acepta o no se acepta esa hipótesis del empobrecimiento de la clase media. Entonces, cuando nosotros realizamos un análisis de este tipo, ¿sí? Estamos realizando un análisis positivo. Si ustedes se fijan, ¿no? Ahí tenemos una caricatura de cómo, dice aquí, y ahora me dibujas una serpiente alrededor, le dará más coherencia. Hay dos personas, ¿no? Que dicen que el mundo es plano, ¿no? En algún momento entonces en los extremos te vas a caer y que ese mundo está sostenido por dos elefantes y que estos elefantes están sostenidos en una tortuga gigante. Entonces me van a decir, el maestro, es una aberración lo que está poniendo. Esa era, ¿no? En la antigüedad, como se creía que funcionaba el mundo, dado los avances científicos de la época, ¿sí? Por eso dice aquí, una afirmación positiva se basa en cómo se cree que funciona el mundo en un momento determinado. Sin embargo, la ciencia no se quedó ahí. En la actualidad no tenemos la creencia de que el mundo es plano y que está sostenido en una tortuga y en dos elefantes. La ciencia va evolucionando gracias a qué? Al método científico, ¿no? Prueba y error, hipótesis que se contrastan. Entonces, dice aquí también, cuando hacemos una afirmación, un análisis positivo, es lo que es en este momento y se puede contrastar con los hechos. ¿Sale? ¿Qué diferencia hay entre un análisis positivo y un análisis normativo? Dice aquí. Mientras que en un análisis positivo es lo que es, cuando hacemos un análisis normativo, es lo que debe de ser. Lo que a juicio de Zaira, de Marcos, de Valeria, es lo que debe de ser. Por eso dice mi opinión personal, ¿sí? Y en una opinión que nosotros demos, van a ir, cuando nosotros damos nuestra opinión, dice, yo pienso que la clase se debe de dar de esta manera. ¿Por qué? Porque depende de un contexto cultural, depende de contexto de valores, depende de cuestiones también de una cuestión de ingresos, ¿no? Entonces, cuando yo doy mi opinión, no es una opinión que no tenga un sesgo, porque siempre hay un sesgo ideológico, lo que ustedes creen que debe de ser. Entonces, cuando nosotros, ¿no? Cuando nosotros revisamos o cuando hacemos un análisis económico,
El objetivo es que sea lo más objetiva posible y que lo que nosotros estamos afirmando se pueda contrastar con hechos. ¿Vale? Entonces, la siguiente práctica tiene que ver también, son ejemplos reales, con que ustedes puedan identificar un análisis positivo de un análisis normal. ¿Vale? Entonces, vamos con la práctica 2. Aquí, a ver si la tengo a la mano. Ok, esta es la práctica 1, vamos a cerrarla. No. Entonces, les comparto pantalla. Aquí está. Me dicen si la pueden ver. ¿Ya la pueden ver? Sí. Ok. Entonces, dice instrucciones. Lee cada una de las siguientes noticias y responde si se trata de una afirmación positiva o de una afirmación normativa. Y justifica en cada caso tu respuesta. Y entonces, ahí nuevamente, ¿no? ¿Qué es una afirmación positiva? Indican lo que es. Afirman lo que se cree en ese momento sobre la manera como funciona el mundo. Se puede ser correcta o incorrecta. Entonces, durante mucho tiempo se creó, se tuvo la creencia de que, ¿cómo se llama? De que la Tierra era plana. Era incorrecto, nosotros lo vimos, ¿no? O sea, ya lo sabemos, pero en ese momento, dado el estado de la ciencia, era lo que se creía. Si ustedes revisan, por ejemplo, a los egipcios, ellos decían o creían que salía el sol, ¿no? Y que se escondía porque Ra empezaba en la mañana con su carro, ¿no? Y que se iba a lo largo que iba el carro haciendo el recorrido, ¿no? Desde que salía el sol hasta que se escondía, ¿no? Todo lo aludían a los dioses, te explicaban el mundo a través de dioses, pero la ciencia va evolucionando. Entonces, se puede ser que lo que tú creas o que lo que nosotros creemos en ese momento, imagínense, del universo, de los hoyos negros, ¿no? Sea correcto o sea incorrecto. ¿Cómo lo vamos a saber a medida que vaya evolucionando la ciencia y que se hagan un montón de investigaciones? Entonces, ¿podemos nosotros creer en este momento que el universo funciona de alguna manera y que no es cierto? Dime, Abraham. Sí, digo, yo tenía una duda, digo, estaba leyendo y digo, Ajá. qué bueno que sacó el tema de, digo, los dioses y todo eso. Yo tenía una pregunta, por ejemplo, en este caso sobre las afirmaciones positivas y normativas, ¿entraría la fe como tal? O sea, digo, o sea, de alguien creyente, la fe entraría como una, pues sí, ahora sí que ideología, no una afirmación positiva como tal. Ok, a ver. Eh, Decíamos en este contexto que en la antigüedad, ¿no? La explicación del mundo se basaba mucho en la religión, ¿no? Entonces, el problema era que eran afirmaciones, ¿no? Que más que positivas, ¿no? Eran normativas porque indicabas lo que debía de ser y tenía este sesgo ideológico. Entonces, lo que nosotros buscamos y decíamos en la economía como ciencia es que tratamos, o sea, o debemos de demostrar que lo que decimos se fundamenta en hechos comprobables. Puede ser que estemos equivocados en este momento, pero esa equivocación deriva del estado de la ciencia o del estado general de los conocimientos. Pero quizá en 5 años lo que nosotros creíamos que era correcto hoy, no lo sé. Cuando tú me preguntas ahora, ¿no? La religión, yo te puedo decir, a ver, si ustedes han visto, bueno, yo, ¿no? Que fuera una persona muy, muy religiosa y les dijera, ¿saben qué? Para el próximo lunes no voy a aceptar a ninguna alumna con faldas cortas, blusas escotadas y tienen que ir o sea, prácticamente con una vestimenta recatada, ¿no? Porque las mujeres que visten de esta forma no son cristianas.
aparte de una aberración, ¿no? Pero es una afirmación de qué tipo? Normativa. Normativa. Porque yo digo, es lo que debe ser y depende de mi valor, porque digo, no, si no eres una mujer cristiana y te vistes de tal forma, entonces, no vas a aprender, ¿no? Depende de mis valores, o sea, dependen de mis valores, de mi ideología, depende cómo lo pongo a prueba. Digo, son aberraciones. Entonces, cuando estamos hablando de esta cuestión de una afirmación positiva normativa, una afirmación positiva es algo que tú puedes probar con datos estadísticos, hay una metodología. Una afirmación normativa es lo que les acabo de decir. Es lo que yo creo que debe de ser. Y cuando yo digo que es lo que debe de ser, depende de un montón de cosas. Aspectos culturales, ¿no? Aspectos, y les decía, aspectos de ingreso, porque México es muchos Méxicos. Y entonces el México que conoce Ricardo es diferente al que conoce Abraham o el que conozco yo. Y es diferente al México que conocen, no sé, no sé, aquellos estudiantes de universidades particulares que se imaginan ciertas cosas de cómo funciona el mundo. Entonces, ustedes viven en Interlomas y se viven en la zona, pues jamás van a conocer cómo se vive en San Bartolo, Naucalpan, o las condiciones que pasan ahí en términos de falta de transporte, inseguridad, porque su zona es otra, ¿no? Hace tiempo me tocó dar clases en una universidad privada y en ese entonces yo estaba dando clases en la UNAM, en el curso de posgrado de la UNAM, y una alumna me pidió que le diera una asesoría. Le dije, sí, pues veme a ver allá. Y entonces cuando llegó estaba maravillada, porque dije, ¿esto es la UNAM? Le digo, sí, esto es la UNAM. Entonces dice, ay, es que yo pensaba que la UNAM, o sea, prácticamente me dice, pues como que había, estaba sucio, o que había, como que salones con láminas. Dije, no, o sea, ese era su valor. Entonces, si ella con esos valores le dicen, estudia en la UNAM, no, porque tal, ¿no? Entonces, por eso les digo, tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros lo que hacemos aquí, ustedes lo que van a hacer en su práctica profesional y académica es un análisis científico. Entonces, nuestras afirmaciones tienen que estar basadas, ¿no?, en este método científico que sea, les digo, afirmaciones positivas. Y les digo, siempre hay un sesgo en el investigador. ¿En qué sentido? Que yo soy una persona que no estoy de acuerdo quizá con lo que dice la teoría neoclásica. Entonces, pero, ¿no? Yo puedo decir, a ver, yo tengo un sesgo hacia posturas más heterodoxas, pero voy a tratar de mostrar con hechos comprobables, porque estoy diciendo que lo que dice la teoría neoclásica acerca del comportamiento de la empresa es importante, pero tengo que probar. Siempre está esa cuestión del sesgo, ¿vale? Entonces, vamos a revisar esta práctica. Ahora, ¿quién me ayuda a que no haya leído? Y viene otra vez nuestro famoso amigo el nearshoring. ¿Quién me ayuda? Si es análisis positivo o normativo. Yo, profesora. Adelante, a ver. Apagaste tu micrófono, Atsiri. Ay, Ahí disculpe. está, no te preocupes. Sí. Analistas de la calificadora Fitch consideran que el nearshoring, ay, no sé cómo se pronuncia, Nearshoring. Ajá. generará precios competitivos y mejores oportunidades laborales. Si bien la relocalización de empresas hacia México ya está beneficiando al entorno operativo de las corporaciones no financieras, particularmente los fabricantes nacionales y del sector inmobiliario industrial. Vendrá otra etapa donde la gente también sentirá el impacto. Explicaron que para conseguir altos rendimientos de este episodio de reorganización de las cadenas globales de valor, México tendrá que salvar desafíos como los de infraestructura en el sector de la energía, la distribución de agua, la disponibilidad de mano de obra calificada y las preocupaciones de seguridad. Consideran que las empresas también deben aumentar el gasto de inversión para capitalizar las tendencias favorables del nearshoring, posiblemente financiadas a través del fondeo.
y yo puse que era una afirmación positiva, porque es algo que ya está pasando y que se puede poner a prueba. Tiene apagado el micrófono. Análisis positivo normativo. Yo puse que es un análisis positivo. Tú pusiste que análisis positivo. ¿Los demás? Yo también había puesto que era análisis positivo, pero con la explicación y aquí que en el último párrafo dice que las empresas también deben aumentar el gasto, ya me quedó duda de que sí es normativa. ¿Los demás? Igual yo había puesto, bueno, más bien yo puse análisis normativo. Ok. Entonces, fíjense, a ver, vamos a revisar. Me hablan de una calificadora, ¿no? La calificadora Fitch. Y otra vez el contexto del nearshoring, ¿no? Entonces dice, el nearshoring, estos analistas, ¿no? Personas que trabajan en esta empresa, dice, consideran que este fenómeno va a generar precios competitivos y mejores oportunidades laborales, ¿no? Dice, si bien la relocalización de empresas, lo que les comentaba, que si estaban en China, bueno, mejor vente a México. Dice, ya están beneficiando el entorno de ciertas empresas, va a venir otra etapa donde la gente va a sentir el impacto, que va a haber altos rendimientos. Dice, consideran que las empresas también deben aumentar el gasto de inversión para capitalizar las tendencias favorables del nearshoring, posiblemente financiadas a través de fondos. Entonces, ¿nos dan en algún dato de la nota información que nos haga, ¿cómo se llama? Que nos ejemplifique que esto que están diciendo es cierto? Dice su compañera, ¿se puede comprobar? Sí, sí se puede comprobar. O sea, dicen aquí, generará. ¿Ok? ¿De qué manera va a generar precios competitivos? ¿De qué manera va a generar mejores oportunidades laborales? ¿Vale? Sería algo a comprobar. Pero la nota nada más me dicen, consideran que las empresas deben aumentar el gasto de inversión. ¿Por qué dicen que deben aumentar? Entonces, ¿me dan algún dato que sustente estas afirmaciones? No, simplemente dice, es que deben aumentar. ¿Por qué deben aumentar y no disminuir? ¿Por qué, cómo saben ellos que va a venir otra etapa? Dicen, el nearshoring va a afectar positivamente a empresas, pero va a venir otra donde la gente también va a sentir el impacto. Ah, ¿y cómo sabes eso? ¿Qué sustenta esa afirmación? ¿Vale? Entonces, en esta nota no nos da, ¿se podría probar? Sí, pero no nos da ningún dato que pruebe estas afirmaciones. ¿Sí me explico? Vamos a ver la siguiente. Miren, esta la voy a leer yo. Dice, en los últimos años muchos países, incluyendo a Colombia, le han dado la bienvenida a mayores flujos de inversión extranjera directa, motivados por la expectativa de que su presencia genere beneficios indirectos sobre la productividad de las empresas locales. Sin embargo, estos beneficios no han sido confirmados por la evidencia econométrica. A la luz de lo anterior, esta investigación indaga sobre la existencia de una relación entre la presencia de YEP y la productividad de las empresas manufactureras en Colombia. Recapitulo hasta aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo en estos dos párrafos? Que en los últimos años muchos países, aquí me ponen el ejemplo de Colombia, pero puede ser Argentina, México, Brasil, que ustedes gusten y manden, les ha interesado mucho atraer inversión extranjera directa, porque se asume que estas empresas extranjeras cuando vienen y se ponen a trabajar aquí, van a ayudar a que las empresas locales aumenten su productividad, ¿vale? Entonces dice, sin embargo, estos beneficios no se han confirmado a través de la evidencia económica. Dice, en este contexto, esta investigación quiere ver si existe una relación, ¿no?, entre la presencia de inversión extranjera directa y un aumento en la productividad en las empresas manufactureras colombianas para un periodo
1995-2000. Y dice, los resultados obtenidos indican que, ¿vale? Dice, los encadenamientos, es decir, que si las empresas extranjeras compran insumos, ¿no? Con empresas colombianas, son un canal para que el conocimiento que tengan las empresas extranjeras pase a las colombianas. Que los encadenamientos hacia adelante, ¿no? Es decir, que una empresa extranjera venga, fabrique y vea cuestiones de logística, comercialización de sus productos, no tiene ningún efecto en la productividad, ¿no? Y nos habla de otro efecto. ¿Qué tipo de análisis es? ¿Positivo o normativo? Positivo. Es un análisis positivo, porque nos dice, esto es lo que se cree, pero no se ha confirmado. Entonces, mi objetivo en esta investigación es que buscar, ¿no? Si hay esa relación, que la empresa extranjera aumenta la productividad de las empresas colombianas. Y entonces dice, después de hacer un análisis, o sea, veo un contexto, se hace una pregunta y busca constatar si esa afirmación es real o no. Y entonces hace una investigación y dice, a ver, si se encadena hacia atrás sucede esto, si se encadena hacia adelante sucede esto. Entonces estamos hablando de un análisis positivo. Es el método científico. Esto se parece a lo que cada uno de ustedes va a tener que hacer en 11º trimestre, que es la, ¿no?, tesis, trabajo de investigación. Ves un contexto, ves una problemática económica, te preguntas algo y lo tratas de probar. ¿Sale? Entonces, vamos a ver esta. ¿Quién la lee? ¿Alguien que no haya participado? ¿Ya participaron todos? No. ¿Sí? A mí me falta. A ver, Zaira, adelante. Dice, la falta de interés y de voluntad es lo que frena que 42 de los 60 municipios de la identidad no cuenten con sistema de apertura rápida de empresas, entre paréntesis SARE, consideró el titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Tlaxcala, CEMERT, Germán de Lom Páez, creo que así se dice. En entrevista, señaló que CEMERT ha invitado a los 60 municipios que abran su ventanilla de SARE, pero solo 18 lo han hecho, a pesar de que no le cuesta nada al ayuntamiento hacerlo, porque lo pueden montar donde cobran las licencias de funcionamiento. Solo es mandar a hacer unas lonas y cambiar la metodología. Además, asentó que ni la CEMERT ni la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, se involucran en los costos de los permisos y licencias que expiden los ayuntamientos. Lo único que hacemos son recomendaciones. Si creemos que el costo es elevado, tratar de concientizar al presidente, al tesorero o a los regidores de que quizás el costo sea elevado, pues todo lo que entra va a las arcas municipales, así que solo es voluntad del alcalde de dar las facilidades a sus ciudadanos para abrir un negocio de bajo y medio riesgo. Ok, muchas gracias, Zaira. ¿Qué tipo de análisis es positivo, normativo y por qué? Normativo. Normativo, dice Uriel. ¿Los demás? ¿Es normativo? Es normativo. ¿Por qué es normativo? Es la opinión personal de... Es una nos opinión dice. personal, ¿no? Aquí están entrevistando a un señor que se llama Germán de Lom Páez, ¿no? Y entonces nos dicen que es el titular de la Comisión Estatal para la Mejora Regulatoria. Y entonces dice, híjole, habla de algo que es el sistema de apertura rápida de empresas, ¿vale? Y entonces nos dice, ¿por qué no se abren empresas? Ay, porque hay falta de interés y voluntad de los municipios de la entidad. ¿Vale? Y entonces dice que él ha invitado a los 60 municipios a que abran una ventanilla para que sea más rápido toda esta cuestión de abrir empresas, pero que solo 18 lo han hecho. Si no les cuesta nada, nada más tendrían que hacer unas lonas, ¿no? Entonces, para este señor,
Lo que está detrás de que no hagan las lonas y que se cambie la metodología es que no tienen interés y voluntad. Entonces, es una opinión personal, porque me dice, a ver, el sistema de apertura rápida de empresas SARE, ¿no? En que es Tlaxcala, ¿no? No ha cubierto los objetivos debido a que hay una falta de infraestructura, hay falta de capacidad de trabajadores capacitados, el gobierno federal solamente destina el 15%, tal, o sea, hay algo que me dé como que mayores elementos para poder decir por qué no se abren este tipo de ventanillas que quiere él. No, él siempre dice, es que no les interesa, no tienen voluntad, es nada más hacer una lona, ¿no? Entonces dice, es un análisis meramente normativo, porque es la opinión de una persona, pero no me da elementos para que yo pueda decir, sí, es que no tienen interés. ¿Cómo mido la falta de voluntad? ¿Quién tiene más voluntad de ustedes? Pues tendría yo que hacer una jerarquía, a ver cómo mido la voluntad. Ese es también un problema que se presenta mucho cuando estamos haciendo un análisis positivo. Cuando ustedes hacen su investigación que dicen, es que el desempeño del funcionario tal es malo. Nunca se tiene que hacer un análisis diciendo malo o bueno, porque estamos hablando de juicios personales, juicios de valor. Tampoco cuando decimos, quiero revisar el impacto del nearshoring sobre el empleo. ¿Qué entiendes por impacto? ¿Impacto en términos de qué? De que va a haber mayores tasas de empleo, en que va a haber mejores salarios, o sea, salarios más altos, en que se va a dar oportunidad a trabajadores capacitados o no capacitados, en que va a disminuir el outsourcing. Entonces, tenemos que ser bien específicos, ¿vale? Entonces, en este ejemplo me están hablando únicamente de que para esta persona no se hace cierta apertura de ventanillas para abrir rápidamente empresas por falta de interés y voluntad. Por lo tanto, es un análisis normativo, son juicios de valor. Vamos con el siguiente, dice, el IMSS informó que en el mes de julio se registró la primera cancelación de puestos de trabajo desde la pandemia por COVID-19. Disminuyó el empleo en 2.168 plazas. Lo anterior, ante la cancelación de 11.092 puestos de trabajo con carácter permanente, es decir, de trabajadores que contaban con plazas laborales dentro de sus empresas. En tanto, la creación de empleo eventual fue de 8.924 plazas que fueron insuficientes para reducir el impacto de las plazas que se perdieron, por lo que se tiene en el séptimo mes del año menos de 2.168 puestos de trabajo en el país. Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va de este año es de tantos miles de puestos, de los cuales el 74% corresponde a empleo permanente y el otro, por tanto, sería eventual o informal, ¿no? Bueno, no informal, eventual. El IMSS destacó que el 31 de julio de 2023 se tienen registrados 21.885.139 puestos de trabajo. De estos, 86.3 son permanentes y el 13.7 son de carácter eventual. ¿Positivo o normativo? Positivo. Positivo, ¿no? Se puede probar. A veces, ¿no? Cuando ustedes ven los datos de INEGI, del IMSS, ¿no? Hay una notita al final que dice, son datos, ¿qué se llama? Se me fue el nombre. Como que son datos, no datos previos, datos preliminares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son los datos que tienen, puede aumentar, puede disminuir a medida que te vas ya siendo de mayor información, pero dicen, bueno, esta es la tendencia. Entonces, si yo hago un análisis y digo, los puestos de trabajo en México han disminuido en tal principal, a ver, yo puedo decir que los salarios en México se han reducido porque han decrecido los puestos de trabajo formales y han aumentado los eventuales. Si me baso en esta nota es algo que yo puedo probar
Y aquí no me hablan de salarios, pero tendría yo que ver si los salarios formales o permanentes pagan más, los empleos permanentes pagan más que los empleos eventuales. Igual es al contrario, o igual sí es cierto lo que yo quiero probar, pero siempre tengo que buscar datos que me permitan hacer o sustentar esas afirmaciones. Vamos con la última. ¿Quién la lee? Yo lo leo, profesora. El Colegio de Adelante. Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, CEPAC, pide la aprobación de una nueva ley de construcciones para esta entidad federativa, que permite unificar criterios para la construcción de inmuebles en territorio poblano, toda vez que hay que municipios como Tehuacán que carecen de reglamento en la materia. Enrique García Fuentes, presidente del colegio, externó que actualmente el proceso constructivo en Puebla se basa en gran medida en el reglamento de la Ciudad de México, y aunque en este intervinieron para su conformación institucionales como la UNAM o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, se requiere una norma específica acorde a las condiciones del territorio poblano. No nos podemos adaptar al de ellos porque los suelos son diferentes, porque los materiales de construcción son diferentes, porque el tabique hecho en Cholula resiste diferente que lo que se utiliza en la Ciudad de México. En otros lados se construye con block. Tenemos que analizar nuestro entorno local y así irlo trabajando, indicó en la reunión de especialistas técnicos en construcción de la región Centro-Oriente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, AC FEMSIC. Ok, muchas gracias, Abraham. Análisis positivo normativo. ¿Qué piensas, Ricardo? Te veo ahí muy atento. A ver. Positivo normativo. Sí, es normativo, ¿no? Que también, bueno, lo que tengo entendido también son opiniones. Al final de Bien, cuentas. ajá. Dice este señor, bueno, no es un señor, nos habla del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Y dice que este colegio de ingenieros pide que se apruebe una nueva ley de construcciones para Puebla, que permita unificar los criterios de construcción, es decir, que todos los municipios que integran la entidad lo rijan la misma ley, porque dice, hay municipios como Tehuacán que no tienen una reglamentación de cómo se tiene que construir. Y entonces él dice, pero no podemos, o sea, dice, ¿cómo se construye aquí? Ah, bueno, utilizamos el reglamento de la Ciudad de México, ¿no? Y dice, y ese reglamento tiene la aprobación de la UNAM o el CENAPRED. Dice, pero las condiciones de Puebla no son iguales que las condiciones de la Ciudad de México. Y dice aquí, no nos podemos adaptar al de ellos, ¿a qué? Al reglamento, dice, porque los suelos son diferentes, porque los materiales de construcción son diferentes, porque el tabique hecho en Cholula resiste diferente que el que se utiliza en la Ciudad de México. En otro lado se construye con bloc. Tenemos que analizar nuestro entorno local y así irlo trabajando. Entonces, dice Ricardo, esta es una opinión, dice, no, es que el material, o sea, no es el mismo, dice aquí este señor, dice, no es el mismo tabique hecho en Cholula, o sea, el tabique hecho en Cholula resiste diferente al que se hace en la Ciudad de México, ¿no? Entonces dice, cuando se construye con block, no es lo mismo que si construyes con tabique, ¿no? Los materiales de construcción son diferentes. ¿En qué? Entonces, si bien todo esto se tendría que probar para que fuera un análisis positivo, al menos en la nota, queda como un análisis normativo, como dice Ricardo, porque es la opinión, dice que los suelos son diferentes. Ah, ok, entonces dame datos que me permitan a mí ver que el suelo en Cholula es distinto al suelo en la Ciudad de México. Dime, Abraham. Si una nota, aunque la dé un experto en el tema, se toma como normativa si no da datos. A ver, yo te digo que, por ejemplo, y más en cuestiones políticas, expertos en el tema. Bien. ¿Se acuerdan con esta cuestión de la pandemia? ¿No? Cuando estuvo la pandemia, surgieron
un montón de expertos, no todos éramos expertos ahí, pero estuvo varios secretarios de salud que decían que si a ellos les tocara el manejo de la pandemia, no me acuerdo en cuántos días terminaban con la pandemia. Eran expertos en salud. No recuerdo, si quieren, busquen ahí el dato y lo platicamos el lunes en clase. Eran expertos en la materia. Y sin embargo, o sea, la propuesta que hacían era totalmente, o sea, no tenía ninguna credibilidad. A pesar de ser expertos en la materia, su opinión estaba sesgada por cuestiones políticas. Entonces decían, no, los encargados de el manejo de la pandemia en este gobierno están haciendo todas las cosas mal. Si nosotros lo hiciéramos, no me acuerdo, en 15 días se terminaba, ¿no? Entonces eran expertos, pero lo que te estaban diciendo no tenía ningún sustento. Y había un sesgo político importante. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Así como lo haces, demuéstrame. ¿Qué metodología vas a seguir? ¿En qué te basas para dar ese periodo? ¿Sí? Entonces, sí, o sea, yo puedo decir puedo yo ser experta en educación y decirles, pero las chicas se tienen que ir, o los chicos, para que sea, ¿no? No tienen que hablar y no tienen que voltear, saber y no tienen que interactuar porque si no, no aprenden, ¿no? Entonces, por eso les digo, tenemos que ser cuidadosos. Sí, puede ser un experto, pero ¿en qué se basa lo que tú me estás diciendo? ¿Tienes datos? ¿Qué metodología sigues? ¿No? Entonces, a pesar de que puedan ser expertos, tienen sesgos políticos importantes. Y tal cual que la pandemia no se acaba en 15 días. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Buscan por ahí la nota y la comentamos en clase si quieren. Entonces, a ver, queridos míos, dejo aquí de compartir. Entonces, el próximo lunes nos vemos en sesión presencial. Esto en un momentito más lo proceso. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Viene un siguiente apartado, que es el del problema económico, y vamos a retomar el concepto, vamos a explicar un modelo económico, que es el de frontera de posibilidades de producción, que ya todos me dijeron que vieron y que no tienen un problema y que se van a aburrir en clase de volverlo a ver, ¿vale? Entonces, vamos a ver la frontera de posibilidades de producción. Vamos a hacer algunos ejemplos. De hecho, hay una práctica que creo que es la práctica 3, ¿no? La práctica 3. Entonces, el próximo viernes que tengamos nosotros nuestra clase en línea, aquí vamos a revisar el cuestionario 1 para que sea más fácil estarlo viendo, ¿no? Y entonces, pero les digo, el lunes iniciamos con tema nuevo, el de frontera de posibilidades de producción, que vamos a estar trabajando lunes y miércoles a la par de vincular la frontera de posibilidades de producción con crecimiento económico, ¿vale? ¿Cómo puedo ver el crecimiento económico en un modelo tan sencillo como la frontera de posibilidades de producción? Entonces, revisen esos dos temitas ahí en Parking, que creo que viene, híjole, son bien poquitas páginas, como 2 o 3, ¿no? Revísenlo este fin de semana. No se olviden de subir su cuestionario 1, por favor. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Si no tienen ustedes alguna pregunta, inquietud, ¿todo bien? Profesora, yo sí Dime, tengo una inquietud. dime, sí. Bueno, es con respecto a la aplicación de Classroom, me confundí con la hora que estaba en mi Classroom. Bueno, decía que la segunda tarea supuestamente se entregaba el día miércoles hasta la 1:59 y yo me quedé con esa idea y de hecho iba a subir la tarea el día miércoles a las 12 y ya cuando leí el formato, tenía la fecha del día martes. Y ya me metí a la compu y ya decía que era para el día martes hasta las 11:59 me parece. Y ya no pude entregar el trabajo. Ok, lean bien. Voy a ponerla ahí activa nada más el día de hoy, Atsiri, pero lean bien y Sí, por eso se los dije aquí en sesión. Revisen con suficiente antelación y ahí les sale en el Classroom, ¿no? Las entregas. Entonces son a las 11:59. Siempre son 11:59, no 1:59, 11:59. Entonces, ok. activo ahí para que lo puedas entregar
Si puedes hacerlo ya, me mandas para volver a cerrar la actividad. Sí, ya ahorita de inmediato subo el trabajo. Vale, entonces, bueno, no hay Vale. ningún problema, ¿vale? Pero Gracias, sí profesora. fíjense bien con sus fechas de entrega, ¿vale? Entonces, Sí, gracias. termina aquí la